Hola, muy buenos días. Estamos aquí para hacer la mesa redonda alrededor del retorno de inversión de los sistemas de inteligencia artificial aplicados a inspección visual. En la presentación anterior hemos visto casos de uso que hemos aplicado más focalizados en el uso de inteligencia artificial y donde vemos que el uso o aspectos de inspección visual que a lo mejor antaño se realizaban exclusivamente por hombres, personas que inspeccionan, cómo hoy en día se puede combinar la tecnología para conseguir la automatización y el beneficio máximo de las dos visiones de realizarlo. Para discutir un poco y ahondar en estos aspectos de cómo abordar proyectos de Visual Inspection y su retorno de inversión, tenemos un panel con invitados que representan tanto a empresas que ayudan a implementar estas soluciones como empresas que las implementan en su portfolio en parte estructural de su proceso de fabricación. Pasaré a introducir los miembros del panel. Empezaremos por mi derecha. Empezaremos con Víctor Nalda, director ejecutivo en el sector de la alimentación, más recientemente en Noel y en transición a retos profesionales nuevos. Gracias por estar aquí. A vosotros. A su lado está Vicente Carrasco, director general de Symphony, del grupo Itera. Symphony es una empresa de ingeniería especializada en el diseño y transformación hacia lo que es la Smart Factory, la factoría inteligente. Por tanto, hace robótica, automatización, mejora de procesos. Sí. Gracias por estar aquí con nosotros. A mi derecha, Jordi Campos, CEO de TÜVSÜD. TÜVSÜD, empresa líder mundial en servicios de seguridad y sostenibilidad, servicios de auditoría, servicios de test, de advisory. Muchas gracias por estar con nosotros. Empezamos por la izquierda. Tenemos a Sergio Gómez, del responsable de Manufacturing Engineering en España y Global Production Strategy de BSH. BSH, el líder europeo número 1 en fabricantes de electrodomésticos, utiliza Visual Inspection en un gran abanico de soluciones. Seguimos por Xavier Vidal, Enterprise Account Executive de Google Cloud en España. Gracias. Y Ignasi Barri, director de desarrollo de negocio de Cloud y de inteligencia artificial de GPT España. Muchas gracias por estar aquí también. Como he comentado en introducir el panel, digamos que tenemos como dos grupos de asistentes, los que ayudan a implementar y los que lo implementan. Como la primera pregunta sería más orientada al grupo de las empresas que como proveedores de servicios ayudamos a implementar, y sería un poco, y empezaríamos por ti, Ignasi, responsable del negocio de GPT. Dinos los factores de riesgo que habéis identificado en la ejecución de estos proyectos. ¿Qué es lo que hace desde un principio que un proyecto de Visual Inspection sea un éxito o sea un fracaso y que debemos tener todos en cuenta? Vale. Por favor. A ver, yo creo que una de las... Para que un proyecto de Visual Inspection tenga éxito, la clave es mirárselo desde las distintas disciplinas que son necesarias para que precisamente un proyecto de este estilo pues, llegue a producción y haya un retorno, ¿no? Por tanto, el primero, y evidentemente muy importante, es la parte de negocio. Y cuando hablamos de negocio no solamente hablamos del retorno de la inversión, por ejemplo, por la mejora del producto o por el ahorro de costes, siendo que reducimos, por ejemplo, la cantidad de productos que estaríamos lanzando, sino también a aquellas medidas que permiten a muchas empresas, y lo comentábamos antes en el café, el hecho de ver lo que es capaz de hacer este tipo de tecnología, es decir, la inteligencia artificial, como mecanismo transformador y de adopción de nuevas tecnologías y, por tanto, de digitalización. Por tanto, esto sería uno de los prismas o dimensiones importantes, ¿no? La segunda, siendo que somos una empresa de tecnología, evidentemente sería la parte tecnológica, que mezclaríamos dos mundos. Por un lado, el mundo físico, ya estamos hablando de productos que son objetos, no es un digital asset, y por tanto, lo que sería las condiciones de luminosidad, lo que sería la configuración de cámaras con lentes, el hecho de que estas cámaras tienen que estar conectadas. Muchas veces en algunos entornos, por exigencia del proyecto, pues son entornos de mucha calor, con lo cual las cámaras hay que refrigerarlas, hay que protegerlas, también por temas de compliance, si estamos inspeccionando alimentación.
hay que montar pues, los trípodes, todos aquellos elementos que muchas veces cuando uno piensa en inteligencia artificial seguramente no piensa en la parte de montaje, pero que también sin un buen montaje no estás capturando datos que son luego válidos para poder hacer, ¿no?, el entrenamiento de estos modelos, ¿no? Lo cual me iría a la otra parte de tecnología, que es justamente la digital, que es aquella de decir, tenemos unos datos, entrenamos unos modelos, y una vez tenemos el modelo, ese modelo tiene que o bien desplegarse en la fábrica, o bien correr de forma remota si el caso de uso no es muy exigente, pero en definitiva hay que tener en cuenta este mundo digital y este mundo físico, ¿no?, y la combinación de ambos. Y por último, también diría un par de aspectos, ¿no? Primero, la aproximación. Desde nuestro punto de vista, estos proyectos se tienen que aproximar de una forma iterativa. ¿Por qué decimos esto? Porque yo creo que hemos caído muchas veces en la tentación de pensar que inteligencia artificial equivale a magia, ¿no? Y si un operario es capaz de ver que pues, un producto, sea que sea, tiene un defecto, pues oye, inteligencia artificial hará esto y más, ¿no? Y mejor. Pero obviamos aspectos como que cuando un operario está realizando una inspección visual de un producto para ver la calidad del mismo, el operario se mueve. E incluso muchas veces hemos encontrado que el operario lo que hace es coger el objeto, mirarlo, notarlo. Claro, en un sistema de cámara estática, bien sea termográfica, bien sea visual, las condiciones de luminosidad, si lo hacemos bien, precisamente tienen que ser estables. Con lo cual, el poder ver un objeto de distintas formas que un humano sí que puede, replicar esto en un entorno automatizado es complejo. No es imposible, pero es complejo. Simplemente para muestra un botón, como siempre digo, en la parte de atrás veis monedas, es la misma moneda de euro, con distintas condiciones de luminosidad, cómo cambia la percepción que tenemos de la misma, ¿no? Por lo tanto, esto es súper importante tener en cuenta este factor. Y un poco, todos estos instrumentos o dimensiones que estoy mencionando serían aquellas que deberíamos tener en cuenta para este tipo de proyectos para asegurar pues que las expectativas y los resultados de la solución pues están a la altura. Gracias, Nasi. Podríamos seguir contigo, Vicente. Sí, Tú tienes poco, más la experiencia, más sí, también sí. a lo mejor del espacio físico que comentaba, Sí, ¿no?, la implementación sí. física. Un poco yendo al hilo de Ignasi, ¿no? Nosotros siempre trabajamos 4 factores. Uno de ellos es un poco de las especificaciones del producto, de aquello que vamos a visualizar, dígase inspeccionar o dígase visualizar para poderlo coger o poder hacerle algo, ¿vale? Luego hay otra parte que sería la parte de las comunicaciones, cómo vamos a tratar esos datos, si vamos a tratarlos de una forma sencilla, vamos a tratarlos a través de Ethernet o una IP, ver cómo vamos a comunicarnos. Luego la factibilidad de esa aplicación, es decir, el mundo virtual es virtual y por eso es virtual, ¿no?, que digo yo, no es el mundo real. Y la factibilidad de muchos proyectos se ve en muchas ocasiones dañada o poco visible, ¿no?, en cuanto a que cuando empiezas a hacer pruebas ves que efectivamente no es lo que esperabas, ¿no?, de la parte visual, ¿vale? Y luego del otro factor sería qué dato queremos obtener de esa aplicación, ¿vale? En función del dato, porque podemos utilizarlo simplemente para un pasa no pasa, o puedes utilizarlo para una medición tridimensional, o puedes utilizarlo para lanzar unas coordenadas a un robot. Entonces, esos 4 factores al final determinan el proyecto, determinan por dos vías, ¿no? En cuanto a que sea viable, es decir, que sea posible, y en cuanto a los costes que supone ese tipo de proyecto, ¿no? Porque hay veces que hay proyectos donde estás intentando utilizar una tecnología que es excesivamente, vamos a llamar cara, entre comillas, y que no hacía falta utilizarla, y hay otros donde intentas ir con una tecnología más barata, entre comillas, ¿no?, y que realmente pues, el proyecto al final tampoco funciona, ¿no? Entonces, esos 4 factores al final hacen que el proyecto sea viable o no. Evidentemente, lo que tú comentabas antes, Ignasi, de que parece que sea magia, ¿no?, el tema de la visión artificial, parece que sea magia y realmente está todo muy tasado por unos patrones de trabajo cada vez más extensos, cada vez mucho más potentes, pero que siguen siendo unos patrones que no se asemejan todavía a lo que es el cerebro humano, mucho menos, ojalá, pero yo creo que todavía nos queda mucho, ¿no? Entonces, en las aplicaciones donde nosotros trabajamos, pues en aplicaciones de alimentación, ahí pues te encuentras desde el tipo de usuario que va a estar un poco controlando, que va a estar colaborando con el sistema, hasta el ambiente, hasta el tipo de producto, que en alimentación los productos no son todos igualitos, sino que si es mercancía fresca cambia mucho, hasta aplicaciones donde tienes ambientes mucho más agresivos, como pueda ser en una planta de reciclaje. En una planta de reciclaje los ambientes son mucho más agresivos, las velocidades de trabajo son muy altas
y el producto además es completamente distinto, el mismo producto cambia de morfología debido a que viene ya pues como viene, ¿no? Entonces un poco estas serían las 4 factores que yo creo que determinarían la viabilidad o no viabilidad de un proyecto, ¿no? Perfecto. Xavi, desde el punto de vista de Google. A ver, yo por mi parte, por intentar añadir algo distinto, ¿vale? Que a veces es complicado, pero yo diría que primero de todo hay que escoger bien cuál es tu batalla, ¿vale? En muchos casos, pues nosotros desde Google y GFT como compañías tecnológicas, pues estamos muy por la labor de empezar a probar, a iterar, etcétera, etcétera, pero yo creo que básicamente hay que tener varios aspectos claves, ¿no? Primero, oye, ese proceso lo conozco bien, sé lo que está bien y sé lo que está mal, y tengo datos de ello. Tecnológicamente, a día de hoy, podemos generar imágenes sintéticas para hacer ver al modelo qué es lo que está mal, por tanto, tecnológicamente es posible esto, pero es importante tener claro, sé que es un básico, pero hay veces que el básico nos lo olvidamos, ¿no? Por otro lado, la actionability, ¿no? Que se llama en inglés, es decir, ¿qué voy a hacer, ¿vale? Cuando tenga ese KPI, ¿vale? Y esto es relevante. En el básico de pasa o no pasa, este es sencillo, ¿no? Pero ¿qué voy a hacer, ¿vale? Cuando tenga ese KPI. Y por último, y para mí no menos importante, es con ese KPI tengo que integrarlo dentro de mi proceso. El objetivo no es reducir personas, el objetivo es mejorar mi proceso. Entonces, creo que si no se cumplen estos 3 requisitos, los proyectos a veces no tienen recorrido. Es decir, si al final vamos a analizar un proceso en modo batch y al cabo de un mes voy a obtener resultados y voy a evaluar a ver cómo funciona o no funciona, en el fondo esto no va a acabar traccionando, ¿no? Entonces, era por intentar añadir un punto de vista no tecnológico, pero que hay veces que para abordar un proceso, creo que estos ingredientes pueden estar bien para decidir, oye, este proceso encaja. Antes de seguir, me gustaría hacer una pregunta libre, por tanto, esta la puede responder quien quiera. Es decir, ha habido mucho, es no hacer magia, expectativas realistas. ¿Es posible empezar un proyecto de estos sin hacer lo que se llama una POC e investigar algo junto? ¿Se puede definir un proyecto de estos sobre papel sin experimentar antes? Porque mucho del comentario ha ido, me explico, no sé si todas esas preguntas se pueden responder de forma teórica o de forma ineludible. Ahí, el que se sienta, que responda. A ver, hay aplicaciones que sí que ya, vamos a decir, son estándar. Hay aplicaciones de lectura de códigos, identificación de etiquetas, posiciones sobre un envase, dígase una bandeja de producto fresco, dígase una botella, un bote. Y hay otras aplicaciones que son muy ad hoc a lo que es el proceso, lo que es el cliente, y que evidentemente hay que experimentar. Pero hay muchas que ya son estándar y que cada vez evoluciona más y cada vez se estandariza más, ¿no? Hasta un nivel. Hay cierto nivel donde de ahí ya no se pasa porque en algunas ocasiones nunca nadie ha llegado, por ejemplo, en el caso de un control de calidad de botellas, ¿no? Pues hay aplicaciones donde eres capaz de llegar a 20.000, 25.000 botellas por hora, perdón, pero ya llega un momento donde si pasas esa barrera nadie ha llegado ahí, entonces ya tienes que experimentar. Entonces, hay estándares que se pueden utilizar y hay otras ocasiones que sí que es verdad que hay que experimentar, hay que hacer unas pruebas primero. Claro, yo te diría que principalmente nosotros en el mundo de la inspección casi todo lo tenemos que experimentar, es decir, al final ahora por ejemplo que hemos implantado tecnología para inspeccionar redes de alto voltaje a nivel de España, pues toda la tecnología que va en las LEDAR de los helicópteros y tal, pues es algo que tenéis que ir experimentando, esto es imposible, o incluso inspección de fachadas de edificios, que es una tecnología que aquí en España no se puede hacer por temas normativos de vuelo de drones, pero estamos haciendo en China y en otros sitios, y eso se ha experimentado, se ha desarrollado durante X tiempo y ahora son tecnologías conocidas que ya sí que bueno, pero siempre parte del desarrollo. Por ejemplo, una idea que hay en Alemania es cómo hacer inspección técnica de vehículos 360 grados con cámaras sin personal. Pues es una cosa que es una idea, no hay una realidad aún que esté desarrollada, ¿no? La idea está bien, coche eléctrico a lo mejor tiene mucho más sentido que el coche mecánico, pero es una idea, no hay nada, se tiene que experimentar y se tiene que trabajar esto. En este punto a lo mejor hacemos la pregunta a ti, Sergio, porque creo que vosotros en BSH sí que habéis hecho un esfuerzo para estandarizar bastante lo que es el uso de Visual Inspection, y entonces la pregunta un poco es en qué casos de uso estáis utilizando en BSH Visual Inspection, y a la hora de abordar un proyecto de Visual Inspection, qué elementos tenéis para hacer el go, no go.
Y ahí también, la tercera pregunta y abuso de la Muy bien. confianza, ver si en esos criterios, más allá del criterio puramente económico de que me voy a ahorrar, estáis ya también justificando desde un punto de vista de sostenibilidad. A lo mejor en economía circular, menos waste, menos recursos que utilizo, o una satisfacción del usuario o de la persona que pueda existir. Bueno, para nosotros, para BSH como para todos, yo creo que son muy obvias las oportunidades que nos brindan estas tecnologías, pues para ser más competitivos. Que, por cierto, aquí tenemos mucha competencia interna dentro de casa, y también para contribuir a la sociedad. Nosotros vivimos también muy de cerca nuestro lema de mejorar la calidad de vida en los hogares, y por eso, como os decía al principio, pues hay muchos de nuestros productos que ya cuentan con esta tecnología, pues hornos o frigoríficos con cámara, o bueno, una lavadora pues que tiene un algoritmo y va aprendiendo un poco pues los hábitos del usuario y le propone programas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, yo vengo del mundo industrial y bueno, nosotros la verdad es que nos topamos casi a diario con proyectos que se podían beneficiar de esta tecnología, sin embargo, pues no salen los números, ¿no? Y no salen los números pues porque, bueno, o directamente los beneficios no compensan la inversión, o es difícil calcular los beneficios, ¿no? Esas son las dos situaciones en las que tenemos. Entonces llevamos ya un par de años bastante obsesionados en el área técnica por tratar de aplicar esta tecnología justo en esos casos, ¿no? En esos casos donde decimos, joder, no nos salen los números, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Pues básicamente desarrollando internamente pues, herramientas de inspección visual pues, basadas en dos principios fundamentales. Uno es que pues, sea muy sencilla, ¿no? Que cualquier persona no experta pues pueda ser autónoma y manejarlo pues igual que hace cualquier programa de ofimática, ¿no? Y el segundo, este quizás es más relevante, ¿no? Y es que esas herramientas encajen perfectamente en nuestro sistema. Nosotros somos una multinacional y bueno, pues todo es complejo, ¿no? Entonces cuando coges una solución de fuera y tratas de adaptarla o introducirla, pues bueno, os podéis imaginar, ¿no? El esfuerzo en tiempo y en coste que eso supone. Por eso tratamos de ir más a servicios en la nube, ¿no? Pues a poder acudir a un servicio pues, que te etiquete pues, las fotos, ¿no? Otro que te ejecute inferencias, o otro pues, bueno, que te entrene algún algoritmo, ¿no? Es un poco hacia dónde vamos, de tal manera que estemos democratizando este tipo de herramientas, ¿no? Sencillotas y perfectamente compatible con nuestro ecosistema. ¿Qué cosas son las que hacemos? Pues fundamentalmente Visual Inspection de defectos estéticos, ¿no? Al final, la inspección visual para un operario es pesada, ¿no? Y muchas veces incluso la simultanea con otras operaciones productivas. Entonces, bueno, estas soluciones son una maravilla para ellos, ¿no? Les descarga y, bueno, y para BSH, pues imagínate, ¿no? El evitar mandar electrodomésticos a casa de clientes con algún defecto, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos que aquí hay un filón importante y lo estamos explotando. Hay otra línea, así muy interesante, que acabamos de iniciar, que es el de aprendizaje por imitación, ¿no? Pues tenemos una aplicación ya en funcionamiento muy chula, pues de un robot que no ha sido programado y que ha aprendido a base de imitación y que es capaz de adaptarse pues, a un nuevo modelo que tiene que inspeccionar, ¿no? Por ejemplo. Y ya por terminar, respecto al punto que comentabas de la sostenibilidad, bueno, pues BSH, este es un aspecto muy clave, como así lo refleja pues, nuestro plan estratégico de responsabilidad corporativa y nuestra adhesión a los objetivos de sostenibilidad. Y bueno, no tenemos tanto recorrido como para ponerle aquí datos y cifras al tema. Evidentemente este es un tema que ayuda y es bastante obvio el link, ¿no? Pues bueno, pues en la medida en la que tú pues hacer las cosas mejor, ¿no? Y no produces defectos, pues bueno, pues ahorras material, energía de los procesos y ya no te digo pues las idas y venidas de aparatos de un sitio a otro, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista hay una contribución clara, es un elemento, ahora no podemos decir que es la gran palanca, pero está claro que a futuro pues va a jugar un papel pues mucho más relevante que el que está jugando ahora mismo, ¿no? Hay dos cosas que sí que has mencionado, evidentemente que el sistema que habéis implementado ha reducido mucho o ha aumentado la facilidad de adopción de esta tecnología por la gente y ha reducido el coste. Y también que es una herramienta que ayuda a la gente a hacer su trabajo. ¿Tenéis algún número, por ejemplo, sí, incluso satisfacción de las personas que más que verlo como un riesgo, lo han visto como ahora hago mi trabajo mejor? Sí, o sea, al final lo que decimos es como un estrés psicológico el tú tener que hacer esa inspección visual, ¿no? O sea, y siempre con el temor de se te pasa algo o no se te pasa. Entonces, desde ese punto de vista es
pues eso, un alivio, ¿no?, para los operarios. Y luego lo que hemos visto es que en muchos de estos use cases que hemos implementado, el sistema supera la precisión del humano. O sea, pues igual el humano está detectando un 80% de los defectos y en el sistema estamos hablando de 95, 97. Entonces, bueno, eso pues también es para nosotros muy importante. Exactamente. El sistema no se cansa, ¿no? Exactamente, ese trabaja sin descanso. Pasamos, Víctor. Industria de alimentación. Las mismas, un poco las mismas preguntas que planteaba a Sergio. En la industria de la alimentación y con tu experiencia, ¿qué factores tenéis a la hora de abordar un proyecto que implique inspección visual? Y si en esos criterios pues la sostenibilidad juega algún papel. Muy bien, pues nada, como criterios básicamente el económico evidentemente pues es un criterio importante, pero hablando de alimentación y más concretamente en mi especialidad, que es la industria cárnica, el más importante de todos es la seguridad alimentaria, ¿no? Pero pensar la cantidad de casos que se oyen habitualmente en la televisión de empresas que han tenido que cerrar pues porque han tenido una alerta alimentaria de una salmonelosis, empresas que les han cerrado mercados de exportación por un caso positivo de salmonela, listeria, etcétera, ¿no? Con lo cual, el tema de la seguridad alimentaria es algo que va mucho más allá de la rentabilidad de una inversión, sino que implica la propia viabilidad o continuidad de un negocio en caso de un caso de crisis, ¿no? Con lo cual yo os diría que a nivel de inversión para la industria alimentaria este es uno de los pilares más fundamentales. Evidentemente, pues el retorno a la inversión, por supuesto, pues que nos aporte valor en cuanto a sostenibilidad y bueno, básicamente esto, ¿no? Entonces, ¿para qué está utilizando hoy la industria alimentaria sistemas de inspección visual? Pues desde lo más básico, control de etiquetaje y otros controles pues sencillos de final de proceso. Se está utilizando muchísimo la visión artificial para la lectura de los animales en el proceso de sacrificio, es decir, poder tener un buen análisis de individualizado de cada uno de los animales en cuanto a porcentaje de grasa, magro, conformación, etcétera, porque hay un impacto en cuanto a rentabilidad muy importante ahí. Eso está muy desarrollado. Se utiliza mucho también para la propia automatización del sistema. Cuando tú trabajas en mi caso, pues con cerdos, no es lo mismo que trabajar con botellas. Las botellas son todas iguales, los cerdos no hay un cerdo igual, ¿no? Con lo cual, que un robot actúe sobre un cerdo, es importante que primero haga una lectura óptica de él mismo para saber en qué punto exacto tiene que actuar. Eso también está bastante desarrollado porque los propios fabricantes de maquinaria pues lo necesitan para poder implementar soluciones que sean efectivas. Pero para mí la gran oportunidad está en utilizar pues esta inspección visual no como un punto final del proceso, sino como un elemento que nos acompaña a lo largo de todo el proceso, ¿no? Siempre pongo el mismo ejemplo. El jamón loncheado que compramos en un supermercado, o el fuet, o cualquier otro producto, ha pasado por muchos procesos. Un cerdo llega a un matadero, se ha sacrificado, de un matadero de una sala de despiece, de una sala de despiece se ha generado una carne, se ha ido a una sala de embutición, después se ha ido a un secadero, después se ha ido a una planta de loncheado, después se ha embandejado, se ha transportado y ha llegado al supermercado, ¿no? Con lo cual, si esperamos a que el producto esté en una bandeja, una vez fileteado, y ahí lo inspeccionamos, pues nos hemos olvidado de muchas cosas por el camino, ¿no? Siempre digo una frase que escuché hace unos años y me la he hecho mía porque me gustó mucho, que es: la calidad no se controla, sino que se fabrica, con lo cual hay que inspeccionar desde el principio, ¿no? Y por poner algún ejemplo, la salmonela, que es algo pues, que está muy de moda hoy muy de moda, desgraciadamente, porque la hay. Porque la hay. Sí. A mí me hace mucha gracia a veces cuando hablas con empresas, no, yo no tengo salmonela. Mentira, porque la hay, ¿no? Es como el COVID, lo tengo ahora. No sé. Sí, esto es como China, que no tienen COVID, ¿no? Pero, entonces, existen controles en los mataderos, es decir, la salmonela aparece en el matadero y se esparce por el resto del proceso. Existen controles
que se deben hacer en el matadero, y un matadero pues, que lo haga muy bien pues tendrá prevalencias muy bajas, y otro que lo haga pues, no tan bien pues tendrá prevalencias más altas. Si fuéramos capaces de encontrar algún sistema de hacer este control de una manera muy efectiva, porque es un control complicado. Pensar en los mataderos, pues a lo mejor un cerdo pues tiene un animal de 100 kilos, pues tiene una superficie bastante amplia, y un operario pues tiene que estar controlando a velocidades de alrededor de 600 a 1000 cerdos por hora, con lo cual 8 horas controlar una superficie tan grande a esta velocidad es muy complicado de detectarlas todas, ¿no? Entonces, si encontráramos sistemas que fueran capaces de detectar estos defectos en origen, pues todas las partes posteriores pues aseguraríamos que realmente el producto que llega al final pues es realmente seguro en cuanto a microbiología, ¿no? Yo os diría que ese es seguramente el mayor reto que tiene el sector. Existen otras aplicaciones también, se ha hecho muchas pruebas también. El otro gran problema de la carne es el PSE. El PSE son carnes blancas y pálidas exudativas, son carnes desestructuradas que no dan buenos rendimientos posteriores a nivel sobre todo de fileteado. Cuando tú curas un jamón y lo fileteas, o haces un jamón cocido y lo fileteas, si esa carne es PSE, aporta muchísima merma, incrementa muchísimo la merma en cuanto al proceso de fileteado, ¿no? Con lo cual, si fuéramos capaces de todos estos controles visuales de PSE que se hacen a posteriori, identificarlos en procesos anteriores, pues también seríamos capaces de mejorar. En este caso no es un tema que afecte a la seguridad alimentaria, pero sí a un nivel de mermas de los procesos, que podemos estar hablando de reducciones de mermas altísimas. Carnes con PSE pueden incrementar entre las mermas de alrededor del 20, el 30% o hasta el 40%. Con lo cual yo os diría que esos son los dos usos más importantes en los que yo le veo más camino, y seguramente pues no es uno de estos casos estandarizados que se pueden plantar, sino es más uno de estos en los que hay que trabajar e investigar, pero que realmente merece la pena, porque afecta mucho ya os digo, al propio core business y ya no a la rentabilidad solo del negocio, sino a la propia viabilidad del mismo, ¿no? Y una pregunta adicionalmente, Sí. añadiendo también a los comentarios que hemos hecho Sí. durante la mesa. Sí. La cantidad de potenciales casos de uso es muy alta. Incluso, por ejemplo, tú desde el punto más de negocio es como bueno, un tsunami de ideas. Volviendo al principio, hay una parte que esto no es magia. Vosotros, a la hora de trasladar una idea en algo, ¿qué procedimiento utilizáis antes de analizar? ¿Probáis y luego hacéis go, no go? ¿O ya consideráis que, por ejemplo, por tu experiencia, ya hay un conocimiento interno de lo que puede, de las capacidades realistas? Es decir, ¿hasta qué punto, y volviendo a la pregunta que he hecho antes, hay que investigar y hay que empezar con cosas pequeñas, pero que prueben la hipótesis, y por tanto eso demostraría que está madura, pero que hay muchas cosas por mejorar, o ya tenéis una comprensión clara de lo que hay que hacer y por tanto ya sois capaces de vosotros mismos, digamos, evaluarlo? Pues indudablemente ambas. Es decir, hay tecnologías maduras en el mercado, y nosotros, si vamos a comprar una línea o una máquina que existe en el mercado y que nosotros no conocemos, pues lo primero que hacemos es pedir al fabricante que nos lleve, al proveedor, que nos lleve a ver otras empresas que estén trabajando, y queremos verla in situ. Es decir, nosotros es muy importante que aquello que te están explicando, pues tú lo veas y realmente, os podría poner un caso concreto de una máquina que la queríamos, y después de hacer 3 o 4 viajes a Alemania, pues al final vimos que para nuestra utilidad pues no acaba de funcionar, ¿no? Con lo cual, para cosas que existen y que queremos implantar, queremos ver, queremos tocar, queremos probar, queremos dar el paso con seguridad. Pero luego hay determinadas necesidades que tienes que cubrir, y que tienes que cubrir porque te están suponiendo un coste muy alto, o un riesgo muy alto en cuanto a seguridad alimentaria, o un conflicto con el cliente, que también es complejo, y que no existe una solución estandarizada, con lo cual pues no te queda más que ingeniar. Normalmente estas cosas pues acaban muchas veces sobre la mesa del departamento de I+D que de ingeniería, ¿no? Porque hay que probar, hay que indagar, y yo te diría que ambas, ¿no? Al final no. Entonces, a nivel de criterios, pues evidentemente, si una inversión no es rentable, no se lleva a cabo, pero muchas veces, más allá de la rentabilidad, pues está la propia necesidad de supervivencia del negocio, ¿no?
Jordi, te Bueno, toca. hay inversiones que seguramente no son rentables. Nosotros, por ejemplo, tú hablabas de seguridad alimentaria. En el mundo de la certificación, pues está el tema de la acreditación, ¿no? Mantener la acreditación bajo todos los parámetros de calidad de Entidad Nacional de Acreditación, de DAX, de cualquiera de estas. Entonces, al final hay una parte que es muy relevante y son todos los datos que contiene un certificado de cualquier cosa, de un ascensor, de tal. Ahí la validez de todos los datos que está detrás es lo que a día de hoy ciertos entes acreditadores a nivel mundial están empezando a tener en cuenta, ¿no? Entonces, pensar que este mundo de la inspección, porque claro, nosotros sí que nuestro servicio es hacer la inspección, ¿no? Este mundo de la inspección va muy atrás en términos tecnológicos. Hasta hace 3 años no habían sistemas de recogida de datos digitalizados, es decir, los inspectores que van a campo, en la gran mayoría de empresas en España van con un papel, ¿vale? Lo que está en el papel es lo que es válido. ¿Esto es muy fiable a nivel de luego emitir un certificado con una responsabilidad detrás, unos compromisos y tal? Hombre, no, no es lo ideal, no es lo ideal. Entonces, esto es un proceso que se está siguiendo el mundo de la acreditación, de digitalizar todos los sistemas. Incluso ya hay equipos como ascensores, que a lo mejor lo habéis oído, ¿no? Ascensores digitales que están sensorizados, que ya no se tiene que ir a hacer el mantenimiento mensualmente, que la inspección se puede hacer en remoto, porque hay cámaras, porque hay, bueno, que principalmente hay unos 30 y pico sensores que te dan todos los datos del ascensor, ¿vale? Y ya no tienes que ir. Pues todo este proceso es algo que está surgiendo. No se conoce realmente dónde va a llegar, y a nivel interno nosotros de TÜVSÜD, en este caso son inversiones necesarias. Es decir, no hay opción a no hacerlo. Es decir, no hacerlo significará estar fuera de mercado. Es decir, no te lo puedes plantear, hacerlo más rápido, más lento, mejor o peor, pero que lo tienes que hacer es una realidad, porque si no los entes de acreditación en 2-3 años no aceptarán que vayas con una hoja de papel, porque no deben aceptarlo, la realidad, ¿no? Y luego al final, que antes lo comentaba Ignacio, al final se tiene que crear un sistema que no existe, que valide que los datos de un certificado realmente están comprometidos por detrás de alguna manera con blockchain o con alguna otra tecnología. Pero al final, y también lo hablamos con Sergio, ¿no? Es decir, al final yo voy a utilizar unas materias primas de unos proveedores que te dicen que han utilizado metales sostenibles que vienen de China. Bueno, pues tenemos que garantizar que realmente en la cadena de sostenibilidad de estos materiales están certificados y es correcto, no hay ninguna falsificación ni hay ninguna salida de la cadena de suministro que sea traceable. Con eso también lo que se pretende es fomentar toda esta parte de sostenibilidad, ¿no? Y luego otro ejemplo que nos causó la pandemia, es decir, al final en toda la gama de producción que hacemos en TÜVSÜD no tenemos expertos acreditados en todos los campos. Entonces, hay ciertos expertos en ciertos campos, por ejemplo, generadores, autogeneradores de aire, tal, que hay unos expertos acreditados por unas entidades que no podían viajar. Bueno, pues estas personas al final lo que se ha utilizado es la tecnología de crear un centro remoto en Alemania que asiste a los técnicos que están en China, que están en cualquier sitio, que van con las Google Glasses o que van. Y sobre todo, lo más importante de todo esto es que se pudiera grabar y almacenar absolutamente toda la documentación de la inspección, porque es lo que luego la entidad de acreditación nos pedía para poder emitir el certificado, ¿no? Es decir, aceptaban que el técnico experto no fuera al sitio si había una tecnología detrás con unos niveles de certificación altos que garantizara que esto se podía emitir un certificado resultado de esa inspección, ¿no? Y estas son las cosas que hemos ido implementando, algunas por necesidad y otras porque el mercado si no te echa, es decir, no hay opción. Sí, entiendo que en vuestro caso es la visión desde los puntos de vista. Sí. Incorporáis inspección visual en vuestro servicio y también auditáis procesos donde hay inspección visual. Exacto. Sí, tanto ahí tienes un poco la visión. Son los dos puntos de vista, evidentemente. Tenemos contratos en grandes firmas de automoción aquí en España y hay sistemas de inspección visual que se han implantado y que nosotros utilizamos para luego poder emitir los certificados correspondientes. De hecho, tú podías responder por las dos partes, ¿no? Tanto como implementador bueno, podías, por ejemplo, compartir en auditar procesos en clientes que han sido basados en inspección visual, si también podías responder desde el punto de vista de qué errores prácticamente o qué implementaciones no alcanzan
el objetivo, nivel. el Sí, nivel sí. y el objetivo que tú... Sí, sí, esto es lo que hemos hecho y vamos haciendo. Estamos claro, al ser nuestro servicio la inspección, es evidente que lo utilizamos, ¿no? Pero tenemos otra rama de consultoría bueno, que colabora pues, con vosotros y con otros para desarrollar estas soluciones tecnológicas. Otro ejemplo que os puedo poner es las plantas termosolares. No sé si las conocéis, ¿no? Las plantas termosolares, hay un líquido que circula a 400 grados para generar el calor, etc. Claro, este líquido es cancerígeno y es muy tóxico. Entonces, en 2012 estuve haciendo unos análisis de riesgos y se propuso la idea de que un dron con una cámara termográfica circulara por todo el parque solar, identificando dónde había fugas, porque las fugas son a diario, no son de vez en cuando, sino son a diario y se tienen que detectar, ¿no? En 2011-12, cuando propusimos esto, no era viable, porque el peso de la cámara termográfica con los drones de ese momento era imposible y no se podía hacer. Y ahora ya sé que sí que se está utilizando y se está implantando inteligencia artificial detrás para detectar el tipo de fugas y directamente ya el de mantenimiento va allí ya con lo que tiene que arreglar y tal, ¿no? Bueno, son estas tecnologías que surgen también de la parte de consultoría, ¿no? Esto no lo hemos implantado nosotros, hemos ayudado a diseñar cómo tiene que funcionar el sistema para dar la cobertura al foco, ¿no? Que me ha hecho gracia antes el comentario de ¿por qué te metes? Es decir, ojo, ¿dónde te metes? Que el fondo no lo pierdas, ¿no? En este caso son cosas de consultoría muy claras. Pregunta general, también un poco pasando a la parte, hemos visto casos de uso, un poco qué conceptos o qué criterios principales tenemos en cuenta antes y qué aspectos de la tecnología son maduros y cuáles es imposible no arrancar probando. Me gustaría pasar un poco al tema de perfiles y talento humano necesarios para arrancar ese tipo de proyectos. Es decir, con vuestra experiencia, y eso es una pregunta libre, podemos hacerlo en orden lo que os dé la gana, pero sería responder qué perfiles o qué talento es clave para hacer estos proyectos y hasta qué punto lo habéis entrenado o digamos un talento nuevo, un perfil que no existía y que ahora está generando también otras oportunidades en el mercado. Empezamos por aquí, por Ignasi, si quieres, y arrancar. A ver, en la línea de lo que he comentado al inicio, ¿no? De estas dimensiones, pues en definitiva representantes de todas ellas, ¿no? Si estamos hablando de un proceso productivo, pues evidentemente personas que formen parte del proyecto, que conozcan ese proceso productivo es esencial, ¿no? Y ahí es donde evidentemente nosotros en esta tipología de proyecto confiamos mucho en que hay una inversión por parte del cliente, no solamente en el coste, ¿no? de la solución, sino también en la inversión de tiempo que tienen que aportar precisamente pues, para trasladarnos, ¿no? este entendimiento del producto, de cuáles son los factores que están incidiendo en el proceso productivo, porque como comentabais también antes, ¿no? La calidad hay que fabricarla, totalmente de acuerdo en el sentido de que muchas veces el punto de inspección se pone al final, cuando realmente puede ser que seguramente se ha causado a etapas iniciales, ¿no? Por tanto, este conocimiento del proceso del SMI que se dice es súper importante. Y luego ya otros perfiles, que estos sí que son los que aportamos nosotros, pues los conocedores de la parte más puro del mundo hardware, es decir, las cámaras, pues insisto, la composición de qué cámara, qué lente, el cómo acceder al buffer de la cámara o no en tema de imágenes, la parte de termografía, pues es otro mundo. Luego lo que sería más la parte de arquitectura, y ahí trabajamos conjuntamente con Google Cloud para montar soluciones que sean escalables y también para poder facilitar el uso de estas tecnologías en lo que es el entrenamiento y el mantenimiento y la operación de este tipo de soluciones. Y por último, evidentemente, especialistas en inteligencia artificial, pues para entrenar los modelos, para interpretar los resultados, para mejorarlos. Y ya la otra pata vendría a ser lo que rodea todo esto. Es decir, esta solución no dejará de ser algo útil en tanto en cuanto se implante los sistemas de la compañía, ¿no? Esta integración con sus sistemas, pues ahí le puedes encontrar perfiles variopintos en función de lo que sería el stack tecnológico que pueda tener el cliente, ¿no? Desde especialistas más que toquen mundos de PLC de escalas a especialistas más del mundo de frontend, porque el cliente lo que quiere es un dashboard visualizando los resultados de la inspección de una forma regada, ¿no? Un poco, bueno, sí, entonces no me toca responder, también, pero también lo que se ve, o lo que entendería también de tus palabras, es la diversidad de skills necesarias, pero también la necesidad de estar todos juntos para definir ellos que desde el principio. Es otro ejemplo más
de no estratificar las cosas, sino de unir al equipo, pero con una visión desde muy al principio muy end-to-end, donde el que está en fábrica, aunque se haga una POC en laboratorio, tiene que estar, porque es que si no te va a fallar la solución cuando la tengas que aplicar. Para mí eso es skills, pero también es metodología de trabajo. Esa metodología también este tipo de proyectos ha cambiado. Correcto. En el momento en que estamos diciendo, ¿no?, que sí que hay soluciones que están ya súper implantadas, el ejemplo es siempre, ¿no?, el lector de las matrículas famosos que hay en un parking, pues es una aplicación de Computer Vision que hace años que funciona, ¿no? Pero luego hay otras que requieren más creatividad e ingeniería, y por ello es necesario este trabajo en equipo, ¿no? Y repito lo que he dicho antes, la iteración. Es decir, nosotros siempre nos gusta, evidentemente, empezar por el concepto en aquellos casos que son complejos y hay que mirárselo de distintos prismas, con una captación de datos lo más rápido posible, entrar en los primeros modelos, a partir de aquí tener unos resultados y iterando, ¿no? Y por tanto es necesario tener este equipo multidisciplinar. Yo siempre digo lo mismo. Nosotros trabajamos para empresas que fabrican botellas, coches, bollitos, tomates, y evidentemente, bueno, por la parte de botellas, abrirlas, ¿no?, vino y cerveza sí, pero el resto no somos especialistas dentro de todos estos sectores. Nuestra parte es el conocimiento y la metodología. Y beberlas. Sí, como estoy en cámara, de hecho, abrirlas. Entonces, es importantísimo el aportar este conocimiento experto por parte del cliente y el formar un equipo de trabajo. Sergio, vosotros también implementáis en equipos con esta visión de generar equipos verticales. Totalmente, o sea, al final nosotros, mira, recientemente estamos sufriendo cambios organizativos importantes y vamos mucho más a procesos que no tanto a pensar en funciones y, bueno, y equipos que tengan pues un foco claro y que tengan también la autonomía de llevar y tomar decisiones de la manera más ágil posible. Respecto a los perfiles, nosotros tiramos mucho de reskilling de empleados que ya tenemos, ¿no? O sea, al final buscamos en la persona que tiene hambre y que tiene muchas ganas de hacer cosas y pues bueno, le ponemos a su alrededor pues todas las facilidades pues para que vaya creciendo en conocimiento. Pues bueno, no te alcance, estamos aquí, ¿eh? Sí. Eso es, bueno, pues eso es lo que desde el punto de vista industrial quizás sería el enfoque más habitual. ¿Nosotros algún aspecto que digáis, alguna revolución interna en cuanto también reskilling más o necesidad de...? Yo un comentario solo, que a veces no caemos, bueno sí, yo creo que sí que caemos, pero es difícil superarlo. Integrar esto en todos los otros sistemas informáticos y tal que está dentro de la planta. Y esto, al menos para nosotros, muchas veces supone un sobreesfuerzo muy grande. A veces son sistemas que aparentemente son autónomos, pero el momento que lo tienes que integrar y aparece SAP por en medio y tal, perdón, no es trivial, ni son 2 meses, es decir, ya pasamos a la faceta de a ver cuándo será eso. Entonces, en cuanto a tiempos, sí que afecta mucho esto, que al final es viable, pero es una batalla. Entonces, para mí sí que es muy importante dentro del proceso inicial que todo el equipo de IT que luego tendrá que integrar la solución forme parte de este equipo con un peso de decisión importante. Lo que no puede ser es que se desarrolle y luego se pare en IT a ver cuándo lo integra, ¿no? Entonces, creo que es uno de los retos también, que no hay mucho personal cualificado para hacer estas integraciones en sistemas ya conocidos. Xavi, desde el punto de vista también, más desde el punto de vista de también la nube, los proyectos de Visual Inspection, ¿qué parte forman también un poco de adopción de la nube por parte de clientes? ¿Y hasta qué punto es un buen punto de entrada en este tipo de proyectos? Si quieres comentar los skills también, ¿eh? Sí, no, únicamente subrayar 2 temas importantes. Uno que ha dicho Sergio, lo del reskilling o, llamémosle, el encontrar un champion, alguien que tenga ganas de liderar, de tirar adelante. Creo que la tecnología avanza muchísimo, por tanto, acompañar este viaje con alguien como GFT me parece vital por un tema de tecnología y de estar al día. Y no nos olvidemos que al final estos equipos multidisciplinares, en el fondo el avión tiene que seguir volando y tenemos que cambiar los asientos con el avión volando. Por tanto, la realidad es que si tengo que dedicar una parte de mi tiempo a estas nuevas iniciativas, pues quizá el hecho de trabajar conjuntamente y no dedicar tanto tiempo a aprender cosas que alguien te puede aportar, yo creo que esto te puede hacer ganar tiempo, ¿vale? Sí que es cierto que cada vez más, yendo a casos extremos, nos encontramos compañías donde al final este rol de innovación necesitas sacarlo fuera de la organización y montar compañías aparte que tengan
no las guidelines de los headquarters, no el proceso de compras habitual, no el no sé qué homologado, porque esto genera una parálisis bestial. En otro tipo de sectores, en industria financiera, utilities y tal, compañías de seguros montan compañías aparte para que veáis que esto no es evidente, o sea, que hay veces que hay que montar un equipo de trabajo conjunto, pero tiene que ser con otra empresa. Por otro lado, a nivel de tecnología, yo creo que desde Google la aproximación no es vamos a ponerlo todo en la nube ya, sino que al final lo que hay que encontrar es aquellas capacidades que tengan sentido, ¿vale? Que den sentido al negocio, que den sentido al caso de uso, y creo que la nube y los servicios de Google pueden complementar, pueden acelerar, pueden ayudar a hacer ciertos enfoques, pero tenemos muy claro que la producción es real time, ¿vale? Hay una persona responsable de ello. Hay una persona que no se... Cuando hay una persona hay una organización que no se puede permitir el lujo de si no hay conectividad, ¿qué pasa? Por tanto, somos muy conscientes de ello. Al menos desde Google hemos intentado abrir el abanico a que no todo sea nube, sino a dar facilidades para que haya ese escenario híbrido, ¿vale? Ni todos los casos de uso los vamos a poder resolver, pero sí que nuestra línea es intentar ayudar y entender esa casuística mucho de la producción, de la realidad, ¿no? del día a día. Entonces, en ese aspecto veo que, como mínimo, hablando con vosotros, pues veo un tipo de realidad, y es que al menos tenéis esa sensibilidad al respecto, pero cada vez más las organizaciones creo que hay que hacer una parte de evangelización, ¿no? Lo que decía él de, oye, hay veces que es un tema de que el negocio te obliga, ¿no? Y al final, pues oye, producción, IT, creo que tienen que empezar a entenderse, no digo hablar, digo empezar a entenderse, ¿no? Estamos ya llegando a la parte final de la mesa redonda. Ahí, si alguien, me explico antes de que yo haga como resumen final, si alguien tiene alguna cosa que añadir libremente. Yo hay un tema que puede ser un derivado de la inspección visual, de lo que comentaba Jordi, que es la trazabilidad que también te puede dar, ¿no? En un mundo que es muy basado, como decías, ¿no? Que nos encontramos del blog de notas y el escribir, el hecho de utilizar cámaras y en otros proyectos incluso el audio, ¿no? Para poder también inspeccionar la calidad, por ejemplo, de un motor de un vehículo en función de cómo está sonando. Más allá de que pueda ser predictivo y me diga, oye, aquí pasa algo, que es lo que se busca, ¿no? También nos puede servir como una forma de auditoría y de trazabilidad visual, auditiva, digital, en definitiva, de un proceso de fabricación, ¿no? Lo cual también nos añade, yo creo que un factor muy importante que demandan las industrias a la inteligencia artificial, que es la parte de la explicabilidad. Es decir, cómo yo llego a una conclusión de que aquí pues pasa algo, no solamente porque un modelo pues hay una diferencia y me da un resultado, sino que puedo tener, pues en este caso, visualmente incluso las pruebas o auditivas, el fichero de audio que me está pues, acompañando por qué ha llegado a esta decisión, ¿no? Con lo cual también yo creo que es un componente que mejora el proceso de una forma importante. ¿Alguien más? No, claramente lo que decía es que va un poco más allá, porque al final los entes de acreditación tienen que dar por válida estos documentos. Imagínate que esto deriva en un accidente, este accidente te lleva adelante un juez y estas pruebas tienen que ser válidas conforme tú has seguido el proceso, el certificado está correcto. Entonces, para mí es un paso que aún no hemos llegado, pero entiendo que está al caer, que ya está aquí. Y no... Yo un poco, resumiendo, es decir, yo creo que hemos visto ya tanto en la presentación anterior como también en la de mesa redonda que los casos de Visual Inspection, digamos, no son nuevos, digamos que la industria ya está aplicando muchos casos, que aún hay una parte de madurez, que todavía hay una parte de no madurez en el proceso. Creo que uniendo los comentarios está claro de que los casos de uso hay que diseñarlos desde el principio, con equipos multidisciplinares que tengan en cuenta no solo el caso, sino su integración posterior, tanto al proceso productivo como también a los sistemas por tanto, la generación de eso y que también necesita estructuras ágiles. Tiene una parte de innovación, lo que tú comentabas, que a lo mejor es bueno estructurarlo en equipos que tengan una libertad de movimiento superior a lo que las estructuras de grandes empresas, y evidentemente con el talento que puede venir, pero en muchos casos yo creo que habéis compartido mucho que una persona motivada es mejor que no un experto no motivado.
Por tanto, yo creo que a nivel de acometer proyectos de Visual Inspection tiene que tener una primera madurez en la organización, pero es probarlo con esta sensación de equipos, definamos, y la definición del use case es importante también qué se va a hacer con ese, el cómo se va a medir y qué es lo que se quiere alcanzar antes de no entrar en lo mejor en divagaciones que no llegan al resultado final. Yo creo mucho consenso, por tanto, ya solo agradeceros el tiempo, vuestra participación en la Visual Inspection, y a los que nos estáis viendo esperamos que os haya dado un poco de información y planteamiento de lo que se puede hacer y cómo abordar ese tipo de proyectos. Muchas gracias a todos, buenos días.